Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en el municipio de Santa Lucía. Para ello tenemos como invitada en los platos de Canal 4 TV a doña Ana Mayor Alemán, que es concejala en el gobierno de Santa Lucía por el grupo político La Fortaleza, concejala de Juventud, Turismo, Transparencia, Litoral, Asesoría Jurídica, Contratación Estadística y Padrón Municipal. Muy buenas tardes, doña Ana. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí estamos. Como siempre digo, actividades entretenidas y con mucho trabajo. Para no decir que no tiene trabajo. Como para decir que no con todas las áreas que están bajo mi gestión, sí, efectivamente. Fíjate, una de las áreas que nosotros no hemos hablado, nunca la hemos desarrollado, y es una de las áreas que es el motor, ¿no?, de una administración, ¿no?, que es la contratación, que es importante la fluidez en una administración a la hora de desarrollar esos proyectos, de llevar y que vengan esas inversiones. Efectivamente, al final es lo que... Es muy técnica, ¿no? Pero... Es un área muy administrativa, muy que la intervención es bastante reducida en cuanto a gestión, pero sí es verdad que una vez teniendo la infraestructura humana necesaria para que el área funcione, es una gestión bastante fácil en ese sentido. Y sí es verdad, es un área que junto con recursos humanos es algo fundamental, es el motor al final de una administración, es lo que hace que una administración sea más ágil o menos ágil. Y son esos dos factores: uno, el factor humano, que es lo que se gestiona de recursos humanos, y otra es esta área de contratación, que lo que permite es que todos los procedimientos administrativos, bien sea para una obra, para un servicio, para un suministro, el procedimiento administrativo se lleva a cabo acorde a la ley establecida, en este caso por la Ley de Contratos del Sector Público del 2017, y que bueno, que se cumplan todos los ítems y que cumplamos con la legalidad para que se puedan pagar las facturas en plazo y en forma. Y sí es verdad que es un área de la que hablamos poco, pero es un área importantísima para lo que es el desarrollo de la administración, efectivamente. Y ahora ha tomado todavía más protagonismo, entre comillas, porque estamos hablando del desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. Efectivamente, sí, esto es un aspecto que lleva específicamente mi compañero Santiago Rodríguez, el candidato de Fortaleza. Él ha podido licitar lo que es la redacción de ese plan. Y bueno, son contratos, hay determinados contratos que son relativamente sencillos, que cumplen con unos plazos, pero hay otros contratos que por la información técnica que se vuelca en el contrato, por las especificaciones que muchas veces tiene el propio contrato en sí, pues hace que pues la licitación pueda perdurar en el tiempo. Luego se pueden dar casos en que, bueno, empresas que puedan o no estar de acuerdo con lo que se lleva a la mesa de contratación, bueno, pues se puede alargar el procedimiento. Uno es el del Plan de Ordenación del Territorio, que es un manual y es un mecanismo al final, yo creo que necesario para el propio desarrollo del municipio. Ya esto es lo que va a facilitar la vida, que nuestros ciudadanos puedan desarrollarse económicamente y socialmente, porque al final es lo que va a permitir absolutamente la evolución de nuestro municipio en cuanto a la construcción de residencias, de nuevas personas que puedan inscribirse, la disponibilidad de viviendas, infinidad de cosas. Es todo. El plan al final es lo que permite establecer ese desarrollo ordenado que va a tener nuestro territorio. Y luego, por otro lado, otro de los contratos que tenemos como 3 o 4 contratos que yo creo que son esenciales para lo que es el funcionamiento de un municipio. Uno es ese, y en este caso otro es el servicio de limpieza. Estamos a punto de que se termine todo el procedimiento administrativo antes de llegar a la plataforma de licitación y poder publicar ese pliego, pero estamos ultimando ya las últimas fases de ese procedimiento para poder licitar ese contrato de limpieza, bueno, que yo creo que va a tener, eso lo lleva el compañero José Moreno, y bueno, yo creo que vamos a dar un salto cualitativo en el municipio de Santa Lucía en cuanto a la limpieza. Ahora estamos trabajando con un servicio configurado hace 10 años y que bueno, que al final, pues como se ha podido desarrollar el municipio, ha quedado obsoleto ese servicio. Y bueno, era necesario no solo por la caducidad del propio contrato, sino por las propias necesidades del municipio, pues poderlo mejorar, poderlo ampliar y empezar a incluir
términos que bueno, han evolucionado durante 10 años, bien porque a nivel poblacional hemos crecido, bien porque a nivel salarial, afortunadamente, pues también hay mejoras salariales para los empleados, para los trabajadores en este caso, y bueno, pues un sinfín de variables que son las que van a mejorar en este caso el servicio. Pero sí, es un área transversal, es un área que es necesaria para todo lo que se quiera hacer, desde una obra hasta para comprar un lápiz. Es necesario pasar por contratación, pero es un área que si está bien ordenada, bien estructurada, y si cada uno sabe cuál es la labor que tiene que cometer, la verdad es que los técnicos te lo pueden hacer fácil en este sentido. Fíjate, cada vez que los vamos conociendo, y la verdad que al mirar, don José Moreno, que es el concejal de limpieza y recogida de residuos del municipio de Santa Lucía, tendrán que pagarle la notabilidad, el trabajo de noche, porque si algo se caracteriza a don José Moreno como concejal es que está de madrugada en las horas que empieza el servicio de recogida de residuos y limpieza, sí, junto con los operarios y viendo el trabajo en la calle. Yo tengo que decir que yo lo admiro en ese sentido, o sea, yo creo que es además curiosa, ¿no? Sí, es necesario, o sea, para el ser humano dormir un número de horas. Es necesario dormir. Búsqueme usted un concejal de limpieza en toda España, no nos vamos en toda España que haga esa labor. Pero sí es verdad que él tiene bajo su gestión pues una serie de servicios que tienen una implicación pues en un horario distinto al horario laboral habitual. O sea, él a las 10 de la mañana puede ya haber estado terminando pues o ultimando determinadas cuestiones del servicio de limpieza, pero tendrá que cobrar las horas nocturnas. Que empieza, no se cobra por esta disponibilidad horaria, pero tengo que decir que además yo no sé cómo lo hace, pero es admirable esa entrega que tiene, porque sí es verdad que él empieza su jornada laboral de madrugada, en muchas ocasiones cuando coincidimos, a lo mejor cuando pues bueno, vamos a tomarnos un café o algo, y me comenta que a lo mejor lleva desde las 2:30 de la mañana pues, es que yo lo desconocía, viendo cómo ¿no? funciona el servicio, pero en realidad luego es capaz, quizás por eso, porque se mete en el propio servicio, no solo es algo que a las 10 de la mañana te puedan pasar un informe y te lo puedan contar, sino que realmente él lo vive. Entonces sí es verdad que controla muy mucho el servicio, ha participado de manera activa en la elaboración de ese pliego de limpieza que en breve esperemos que vea la luz, y porque es conocedor del servicio, o sea, él ha podido trabajar con los propios técnicos de la administración en la redacción de ese servicio, contemplando determinadas carencias que actualmente, por lo que decía antes, bien porque el municipio ha crecido, bien porque bueno, pues son carencias que vamos arrastrando también de la licitación anterior, y es necesario renovar el servicio de limpieza. Entonces es algo esencial. Esto es como, yo siempre además lo digo, es un servicio que si funciona bien, nadie se entera de que está. Por decirlo de alguna manera, no hay ninguna noticia que dar. Si funciona mal, sí se nota, y se nota muy mucho. Y hay que decir que él hace verdaderos esfuerzos, porque al final estamos hablando de un contrato de hace 10 años, que está más que obsoleto, y él hace un esfuerzo para que se pueda cumplir con unos mínimos de limpieza, y bueno, algunas veces pues hay cosas que sí es verdad que es imposible llegar, pero creo que, bueno, que se ha entregado. Yo tengo que decir que él se ha entregado en lo que es su trabajo, y bueno, uno de los motivos por los que yo asumo además asesoría jurídica de contratación, porque son dos áreas que él tenía cuando nosotros formamos gobierno en el 2019, y en el 2021, cuando nosotros hicimos el cambio de alcaldía, también modificamos una serie de concejalías, y fueron justamente esas dos por su complicación a la hora de poder estar en la propia administración gestionando esas dos áreas. ¿Por qué? Porque toda su jornada laboral transcurre básicamente en la calle, de madrugada, y a horas pues que no tiene nada que ver con el funcionamiento normal en este caso del ayuntamiento. Ese es el motivo, el único motivo por el que yo asumo esas dos áreas, por la entrega que él tiene en las otras áreas que tiene limpieza diaria, recogida de residuos, tiene agua, servicio de aguas también, pero hay que decir que la entrega y su disponibilidad, en este caso para la gestión de las concejalías que lleva, es, vamos, intachable, yo creo. Doña Ana, estuvimos en la última entrevista hablando de eventos con la juventud, una juventud participativa. ¿Cómo se han desarrollado esos eventos?
Sí, bueno, tuvimos el pasado viernes una 6ª edición, en este caso, del Sonido de la Tinta. El Sonido de la Tinta es un proyecto que parte de años anteriores y parte de unos jóvenes que nos presentan los proyectos en esa convocatoria anual de Fábrica de Ideas que tenemos en el área de juventud. Y este año quisimos reformularlo y así nos lo hicieron también llegar los compañeros. Hasta ahora había sido un concurso donde los jóvenes participaban mostrando pues relatos cortos o poemas que en muchos casos pues tenían en casa porque les gusta escribir y bueno, era una manera de poder dar luz a todo ese trabajo que en muchas ocasiones realizan los jóvenes y que no tienen un espacio donde poderlo compartir. Bueno, y en este caso pues participaban en un concurso con unos premios que teníamos al final. Este año, en esta 6ª edición, y además con motivo de la celebración del Día Mundial del Libro, justo el sábado antes, el sábado 22, nosotros lo que hicimos fue esta 6ª edición convertirla en la presentación de jóvenes autores. Lo que quisimos traer y mostrar es la experiencia y el arte al final que distintos jóvenes de distintos municipios, no eran única y exclusivamente del municipio de Santa Lucía, habían podido pasar, en este caso, por su experiencia o habían podido vivir a la hora de publicar un libro. Lo que quisimos era poner en valor ese trabajo que, bueno, que muchas veces es muy costoso, es un gremio, el gremio de los escritores, cuando uno se quiere dedicar, yo creo que es muy complicado abrirse un hueco, sobre todo porque, bueno, al final las editoriales son las que, bueno, pues se encargan de lo que es la publicación de los libros y al final pues siempre intentan hacer una apuesta segura que les haga asegurarse eso, que el retorno de la inversión esté garantizado. Y claro, muchas veces pues apostar por jóvenes talentos es bastante complicado y bueno, cada uno de ellos contaron su propia experiencia, desde qué les motivó a escribir un libro. En muchas ocasiones los jóvenes, hay que decir que se sinceran, cuentan de cierta manera pues muchas cosas personales en esos libros y nos cuentan una parte de sí mismos, de lo que han vivido, de etapas a lo mejor complicadas que han podido pasar y lo plasman en un libro, porque en muchas ocasiones la escritura es esa salida a esos problemas que pueden tener en determinado momento. Efectivamente. Y bueno, quisimos transformar ese evento y en lugar de transformar ese concurso en la posibilidad de que ellos pudiesen exponer su obra. Tengo que decir que contábamos con 9 jóvenes que cada uno contaba su experiencia, qué problemas además tenían en muchas editoriales a la hora de apostar por su libro y como alternativas, además online en muchos casos, pues fue el recurso que obtuvieron para poder tener a disposición del lector pues su libro y luego darle la oportunidad, como no, de poder vender sus obras dentro de lo que es toda la programación del SPAL, que teníamos un encuentro solidario de Latinoamérica y África, en este caso, que se celebra de manera anual en Santa Lucía, y dentro de ese espacio pudieron los compañeros pues bueno, dar a conocer su obra, contar un poco su experiencia y bueno, servir también para muchos jóvenes que a lo mejor quieran iniciarse en el mundo de la escritura y ver bueno, las posibilidades que tienen, qué salidas son las que tienen y que no desistan, que al final, según contaban muchos de ellos, que además coincidían en ese relato, es un camino quizás a veces muy, muy largo. Sí. En algunas ocasiones muy complicado porque parece que se cierran muchas puertas, pero bueno, los chicos además alentaban a que no desistiesen en el camino, que siguiesen, que al final la recompensa era poder tener un libro editado y bueno, en algunos casos contábamos con escritores que ya tenían una serie de libros y fantásticos, la verdad es que muy contentos con la participación y en este caso con la propia visibilidad que le dábamos a los participantes, en este caso del Sonido de la Tinta. Hombre, siempre hemos sabido que los escritores y las escritoras no lo han tenido fácil. Es un mundo complicado, es un mundo que bueno, al final una editorial pues también entiendo que al final es una empresa y hace número. Pero si algo ha tenido esta pandemia es que hemos consumido lectura. Sí, yo creo que es algo que tenemos que... Nos ha costado, yo creo que tenemos una cultura en la que nos ha costado incluir esa lectura de libros en nuestra propia cultura, pero bueno, yo creo que poco a poco desde los propios centros escolares, desde los GIE, pues se va inculcando ese hábito de la lectura, que yo creo que es saludable, ya no solo porque permite aprender,
sino porque nos ayuda a muchísimas cosas, nos ayuda a nivel personal, sí, a evadirnos de problemas que podamos tener en determinados momentos y abrir nuestra manera de pensar, que yo creo que también es muy importante el no sesgarnos sí, y cerrarnos, sino el tener una mente abierta a distintas opciones o posibilidades, y eso simplemente a través de la lectura seríamos capaces de llegar. Hombre, es que la lectura nos trae conocimiento. Sí, efectivamente, efectivamente. Ahora la próxima semana tenemos también otra jornada, que son las jornadas de inteligencia emocional, que tiene que ver también mucho con esto. Como hablábamos antes, muchos de esos escritores han terminado, culminando esa publicación de ese libro, pero muchas veces el motor, el inicio de esa redacción de ese libro, de esa escritura de ese libro, comienza a lo mejor por un problema, por atravesar situaciones complicadas, simplemente en muchas ocasiones vienen asociadas a la edad, no es nada añadido, sino bueno, pues son distintas facetas por las que todos hemos podido pasar en algún momento determinado de nuestra vida, y tener las herramientas necesarias para poder salir, como puede ser bueno, pues una escritura, la lectura, bueno, tener personas a las que poder acudir es muy importante, y facilitar esas herramientas en lo que consiste estas próximas jornadas que tenemos la próxima semana. Son las jornadas de inteligencia emocional. Son jornadas que se celebran en 2 conferencias, una por la mañana y otra por la tarde. Tendremos a 2 conferenciantes en este caso, contaremos con Ruth Nieves y contaremos también con Carlos García Almohacid. Ruth Nieves estará tanto en la jornada de mañana y de tarde. La primera de la mañana, que será sobre las 11:30 aproximadamente, va enfocada sobre todo a los IE, a todos los centros de secundaria. En este caso son 7 centros de secundaria con los que contamos en el municipio de Santa Lucía, y se hace una invitación para que los centros puedan acudir, sobre todo los cursos de primero o segundo de bachiller, y en algunos casos algunos centros también van a venir con chicos de cuarto de la ESO. Y luego las jornadas de tarde arrancarán a las 6 de la tarde, serán jornadas abiertas al público. Rubo arrancará a las 6, Carlos en este caso comenzará la conferencia a las 7 menos cuarto, y bueno, serán jornadas abiertas al público en las que cualquiera puede participar. La inscripción es totalmente gratuita, simplemente es ir a buscar la invitación por una cuestión de aforos. Lo vamos a hacer en el Teatro Víctor Jara. Y hay que decir que si yo me quedo con algo de esta jornada, siempre me quedo con las jornadas de participación de los más jóvenes, estas jornadas que se realizan además con los GIE. En algunos casos me he llevado una grata sorpresa, como los chicos nos cuentan de manera abierta en muchos casos, porque son jornadas participativas en las que el conferenciante, o en este caso el ponente, no solo viene a contar, pues a dar herramientas de cómo crecer de manera emocional y profesional también, porque al final va todo muy, muy enlazado y muy unido, sino son jornadas en las que los chicos además intervienen de manera activa en la propia conferencia y participan, y cómo los compañeros son capaces de abrirse, además, cuando somos adultos y en un teatro con 1000 personas, poder contar algo tuyo muy personal, algo que has podido vivir, situaciones complicadas y difíciles, y para que alguien te pueda ayudar, o simplemente darte las herramientas por si consideras que hay alguien que pueda estar pasando por eso que tú has vivido. Yo creo que es un acto de valentía que en muchos casos los jóvenes nos dan. Esta es la 8ª edición. ¿Y usted no cree que, y perdone que le interrumpa, cuando usted me dice, es que participa, el primer miedo que podemos tener de hacer el ridículo, no es que hacemos el ridículo, sino que se nos burle, se rían, ¿no?, de algo que a lo mejor para nosotros, para cualquier persona, es un mundo, y un mundo donde no tiene fin, y poderlo expresar para alguien es una tontería, pero en esos momentos cada uno en su momento está ahí. Pero ¿usted no cree que con esas actividades que están llevando a cabo, que han sembrado a través de la participación de la juventud, ha creado una madurez en la juventud, que eso es lo que se traslada, que los jóvenes y las jóvenes participen sin ese miedo? Efectivamente, yo creo que es ese sentido del ridículo, y va muy asociado a la edad. Uno en una etapa adulta, pues bueno, uno tiene además como un bagaje, tiene un recorrido, tiene una madurez, que a lo mejor quizás lo que puedan pensar otros de nosotros a la hora de hablar, pues a lo mejor no le damos la misma importancia
que cuando a lo mejor pues tenemos 17, 16, 18 años. Es muy distinto. Entonces, cuando los chicos con esa madurez son capaces de contar, además, a viva voz, y compartir con el resto, porque yo creo que eso es muy importante, el poder compartir una experiencia personal con el resto. En muchas ocasiones ellos exponen las herramientas con las que pudieron contar, con las herramientas con las que le hubiese gustado contar. En muchas ocasiones también, además, lo dicen y hablan de ese fallo del sistema educativo, que a veces nos olvidamos de esa parte más personal, y es una demanda que nos hacen los chicos. Justo en las jornadas del año pasado, los jóvenes hubo una pregunta que hizo el conferenciante, un señor, además, Ramón Barrera, un excelente conferenciante, además, que hablaba del aprendizaje. Y él lanzó una pregunta al público y dijo que era lo que ellos consideraban que les faltaba, qué asignatura ellos podrían incluir dentro de lo que era la programación que tenían, en el curso en el que estaba, efectivamente. Y hablaban de la parte emocional, de poder contar con alguien cuando tienen algún problema, que sea capaz de entenderles y que sea capaz de darles las herramientas necesarias. Y que muchas veces el sistema educativo no da cabida a ese tipo de ayuda que en muchos casos necesitan los jóvenes. Lo primero que se me está pasando por la cabeza, que esa sería una de las vacunas, principal vacuna del bullying. Tenemos un grave problema, no solo con el bullying, sino con el suicidio. En la etapa quizás más juvenil hay unos datos que son bastante alarmantes, y creo que tenemos que escuchar esos datos. Además, hablo de escuchar. Creo que nos están pidiendo a gritos que le echemos un cabo a esa juventud, y simplemente lo único que nos están pidiendo son herramientas. Cómo poder sobrellevar determinadas situaciones que sin quererlo, pues a muchos de los jóvenes que son muy inteligentes los jóvenes. Sí. Y fíjense lo que le ha pedido, una asignatura emocional. Yo creo que sería un paso importante que en los centros educativos se contemple esa asignatura emocional, donde participe y que alguien pueda exponer. Nos podemos dar cuenta de esos anonimatos, de la poca, y ahí podemos radicar de esta lacra, ¿no?, que no entendemos, ¿no?, pero existe y está ahí en la sociedad. Quizás es eso y ahí me voy a incluir, porque al final como representante público, al final, en muchas ocasiones no somos capaces de escuchar cuando deberíamos a la sociedad, cuando nos está indicando con determinados datos, quizás objetivos, pero nos están dando determinadas pautas de comportamiento que no deben darse, o que nosotros tenemos que dar respuesta a esas pautas de comportamiento. Y bueno, sí es verdad que son unas jornadas bastante escuetas durante una jornada lectiva, pero intentamos un poco juntos, y además este trabajo hay que hacerlo de manera conjunta con los GIE. Esto no es algo que se le ocurre a la Concejalía de Juventud, sino que tenemos que trabajar de manera conjunta con los GIE. Necesitamos de la participación de los centros escolares. ¿Son participativos? Son participativos. Yo tengo que decir que sí, que son participativos. Al final ellos también tienen una programación que cumplir, eso. Y bueno, hay determinados momentos en los que es muy complicado que puedan darse determinadas sinergias, pero nosotros yo tengo que decir que sí que existe participación por parte en este caso de los GIES, que es el público al que nosotros nos dirigimos. Nosotros entregamos nuestra programación de juventud todos los trimestres en todos y cada uno de los centros. Tenemos unas pantallas informativas que además se gestionan desde el propio área de juventud, unas pantallas informativas donde vamos vertiendo toda la información, todas las actividades, todas las jornadas, talleres, formación, todo lo que nosotros venimos haciendo durante todo el año, va volcándose esa información en cada una de esas pantallas, y necesitamos de la implicación de los propios centros, simplemente para que puedan encender la pantalla y la información llegue. Pero sí hay que decir que es esencial. Si no, llevar políticas de juventud a la juventud sin contar con los propios centros escolares es muy complicado, y es un poco trabajar en solitario. Con la ayuda de los GIE se hace más fácil. Todo suma. Se hace más fácil esa actitud, y además porque ellos de primera mano conocen la problemática. Nosotros, para trabajar estas jornadas de inteligencia emocional, tenemos una reunión de coordinación con los vicedirectores, en este caso de cada uno de los GIE, para que ellos nos hagan llegar también cuáles son sus preferencias. Por ejemplo, para las conferencias, ¿por qué? Porque ellos
pueden detectar de manera muy directa con el alumnado pues, determinados problemas y por lo tanto es mucho más fácil identificar pues, bueno, por qué traemos un conferenciante y no traemos otro. Y en muchas ocasiones es, bueno, justo el que trajimos en la edición pasada, fue una petición de UNIES porque consideraban que, bueno, pues para determinadas situaciones que estamos viviendo en el propio centro era el conferenciante adecuado. Y se hace siempre en coordinación con ellos, se hacen las actividades para los jóvenes y es esencial coordinarnos con los propios IES. Sí, pero fíjate por dónde que si nos vamos a la era, está interesante esto, ¿eh? Sí, porque le digo, si algo estamos viendo en la educación es que se ha convertido en frío, hay una frialdad en la educación, los profesores, las profesoras, ya no era el típico maestro o maestra, ya cambia hasta el concepto que se vivía para que el equipo del colegio, había alguien que se dedicaba en las horas de la tarde, cuando terminaban las horas lectivas y demás, había algo más de implicación por estos profesionales, ¿no? Y nos hemos vuelto a una sociedad muy distante y es palpable en la sociedad, pero veo que ustedes lo que han hecho es que esa sociedad se ha vuelto participativa y en el cual se ha creado esa participación que camina conjuntamente toda la sociedad. Y eso es brillante, que se vuelva nuevamente en esa participación, los IES por un lado, los alumnados por el otro, y la administración por el otro, y que se unan todos para tener una sociedad que tenemos que poner todo nuestro granito de arena para que sea una sociedad que hoy por hoy podamos premiar, ¿no? No una sociedad distante, ¿no? Sí, efectivamente. Para que eso se dé, deben existir dos circunstancias. Una, que haya una voluntad por parte de la administración de poderse acercar a los propios IES y de poder realizar ese trabajo de manera conjunta, pero por otro lado es necesario también la implicación del profesorado. Esto es esencial y eso es muy personal, porque al final tengo que decir que para la participación de todos esos IES es porque hay una implicación de determinado profesorado que considera que es importante esta labor que estamos haciendo, porque al final el sistema educativo tiene un camino y ellos tienen determinados márgenes, pero quizás con el paso del tiempo más limitado. Pero ustedes han creado una sinergia, en lo cual se hace más participativa. Efectivamente, entonces nosotros intentamos ver cuáles son sus necesidades, cuáles son esas necesidades que el sistema educativo de por sí no cubre, y ver cómo nosotros desde la propia administración podemos dar servicios a esa parte que no cubre. Nosotros tuvimos en el año anterior, el año pasado, un servicio de orientación, porque así nos lo pidieron. Tuvimos una reunión con los propios vicedirectores de cada uno de los IES y nos hacían una demanda porque, bueno, tenían dificultades para tener seguimiento de chicos que, bueno, por cualquier razón, hubiesen sido expulsados del propio centro a lo mejor durante un día y 2 días. No eran capaces de seguirles la pista, porque bueno, yo creo que al final, cuando uno, bueno, pues tiene que tomar esa decisión, en este caso el centro, de poder expulsar a alguien por su comportamiento durante unos días, la intención no es olvidarse del problema. En muchos casos, la intención es buscar una alternativa, buscar una solución. Aquí, bueno, hay que conjugar la parte familiar. Son ítems que en muchos casos crear esa sinergia de las que estábamos hablando, efectivamente, es muy complicado. Y a nosotros nos pidieron un servicio de orientación y de asesoramiento a juventud y lo instalamos. Sí, lo hicimos, hicimos un servicio, además se llamaba así, servicio de orientación para adolescentes. Lo hicimos en el punto J, lo pusimos además en coordinación con la compañera, en este caso con Antonia María Álvarez Omar. Lo hicimos a través también de servicios sociales, porque muchos de los alumnos venían de servicios sociales. Hicimos ese gabinete, por decirlo de alguna manera, lo hicimos además en horario de mañana. El servicio de juventud prácticamente funciona en su totalidad por la tarde, exceptuando algún día, pero prácticamente funciona de tarde porque es cuando los chicos tienen disponibilidad. Pero para este tipo de casos lo hicimos además y creamos ese servicio para todos esos chicos de los IES y fue una demanda que nos hicieron desde algunos de los centros porque tenían dificultades, porque su propósito no era castigar al chico,
era hacerle entender había que marcar una disciplina, efectivamente, que determinados comportamientos no eran los correctos y que había pero una alternativa. Y que había una alternativa, efectivamente. Era buen criterio. Darle una alternativa, servirle de guía y no dejarlos, por decirlo de alguna manera, desamparados. Y se creó ese servicio y creo que es esencial, y lo estaba comentando simplemente porque hablábamos de esa sinergia y es esencial. Trabajar en equipo, trabajar en red, trabajar con los GIE desde el área de juventud. No solo estamos para dar ocio, no solo estamos para dar diversión, o en este caso, en muchos casos también formación complementaria a esa formación reglada, sino también estamos para dar servicios que yo creo que, bueno, el propio sistema educativo pues no lo tiene contemplado, pero tenemos que atender todo ese tipo de realidades que se nos presentan. Pero es que me ha tirado abajo todo el concepto de un área de juventud. Sí, sí. Es algo más que ocio, efectivamente, es algo más que ocio. Es que la verdad es que me ha dejado descolocado, fuera de juego. Sí, es algo más que ocio. También necesitamos de la ayuda de los padres, de la colaboración de los propios padres. En muchos casos acuden a nosotros porque tienen dificultades con sus chicos y quizás nuestra alternativa también de ocio y de formación puede ser también una salida a evitar determinados problemas. Entonces, es crear esa sinergia. Estamos abiertos. Esto es un área que está totalmente abierta a propuestas, no solo de jóvenes, sino a dar también herramientas a las familias, en este caso, por eso además lo hicimos de manera coordinada con servicios sociales, sino también dar herramientas a los propios centros escolares, que en muchos casos, pues bueno, no es que no tengan voluntad, yo creo que en muchas ocasiones no cuentan con todo lo necesario para poder atender esa demanda que en muchas ocasiones dan los chicos y que, bueno, la administración a veces queda muy lejos y el ayuntamiento es lo que está más cerca. Sí, es real. Es real. Y es real. Esa es una situación real, pero bueno, estamos contentos, vamos haciendo esa labor y mientras nosotros podamos colaborar, ya digo que bueno. Cuando hay una implicación de la administración y sobre todo la más cercana, cada vez conocemos y admiramos más ese trabajo que se hace, ¿no? Sí, desde esa administración. Ahora entendemos por qué los ciudadanos, los vecinos y vecinas se identifican más con los concejales o las concejalas de los municipios que con el propio presidente del gobierno. Sí, bueno, somos al final la primera puerta. Si alguien quiere hablar con una administración pública... son los políticos, como dicen muchos, son los nuestros. Bueno, pues posiblemente. Claro, soy la vecina a la que, bueno, en un momento dado, claro, soy su vecina, a la que en un momento dado me puede pillar por la calle y comentarme cualquier cosita. Y le cuenta y dice, no, pero mire, es que esa competencia la lleva, eso es educación y eso. No, a mí no me cuentes milonga, tú eres mi consejero y yo te voy a ti y tú me resuelves el problema. Y eso es lo que muchos vecinos y vecinas dicen. Sí, porque al final es lo más cerca, es lo que... y debería ser así. ¿Sabe por qué? Porque los atiende, porque los escucha y porque le da una respuesta que el vecino dice, bueno, no me lo resolvió, pero sí me lo explicó. Y quiera o no quiera ese vecino o esa vecina cuando se dirige a una administración y recibe esa respuesta, le da más valor a que sea escuchado, atendido y que se le explique el por o cómo, o que esto, mire, esto es de esta administración, esto es de este, y se le explique cómo es el concepto de la administración, es cuando el vecino se siente más identificado. Y ese valor lo valoran mucho los vecinos y vecinas, cuando son atendidos. Sí, yo creo que sí, yo creo que es algo importante, o sea, al final somos la primera puerta, como digo, que cualquier vecino toca y esto no tiene ni horario ni fecha en el calendario. Para eso uno tiene que estar disponible prácticamente 24 horas. Y bueno, esto es vocacional. Yo creo que cuando uno da el paso para estar en política es porque realmente quiere tener esa labor servicial. Si uno está buscando otra cosa, hay otras puertas en las que tocar. No estamos en la recta final, nos quedan 5 minutos, pero no me gustaría despedir este programa de hablar de algo que es esencial, que es turismo. Sí, ayer comenzaba y cerrábamos además el primer foro gastronómico en Santa Lucía. Tengo que decir que estamos muy contentos. Tuvimos en este caso una jornada que distribuimos en 2 ponencias, una por la mañana y otra de tarde. La ponencia de la mañana estuvo destinada para los restauradores y en este caso la persona, el chef que asumió esa ponencia fue Borja Marrero, que a través de su proyecto Musgo ha sido premiado con la estrella verde Michelin.
y justo ese premio es por esa combinación perfecta que el chef ha conseguido hacer de los productos de proximidad, de los productos kilómetro cero, con la alta cocina. Y por eso fue el escogido para explicar, aparte de nuestros restauradores del municipio, bueno, pues cómo hacer esas combinaciones perfectas del producto kilómetro cero y cómo los podemos llevar a la cocina. Eso fue la jornada que hubo por la mañana, y luego por la tarde hicimos unas jornadas también, pero abiertas al público. Al final, pues todos tenemos que comer, todos tenemos que cocinar en casa de una manera u otra, pero a veces no somos capaces de ver ni todas las utilidades que puede tener un producto, ni cómo implementar determinados productos kilómetro cero en nuestra cocina. Cierto. Y eso fue lo que intentamos hacer en esas jornadas de tarde. Fueron unas jornadas abiertas al público, como bien digo. En este caso la ponente fue una chica, fue una chef, es la jefa de cocina del Parque Romántico de Hoteles Moore, abajo en el sur, y es una chica del municipio. Se llama Naira Rufo, y bueno, nos dio la oportunidad. Yo creo que, bueno, a mí lo que me han hecho llegar es que todo el mundo salió encantado, y bueno, fue una jornada bastante amena, y pudimos ver, pues bueno, cosas que ya conocíamos, cosas que pues que nos recordaban nuestra niñez. Por ejemplo, nos hacía recordar Naira cómo merendábamos gofio con azúcar y aceite. Pues cómo podíamos llevar esa que no conocíamos y que nos evocaba una época, cómo lo podíamos llevar a la cocina, cómo lo podíamos adaptar en un postre, qué otros recursos podíamos darle. Y bueno, se hicieron allí una serie de degustaciones que tengo que decir que bueno, que esperamos que esto simplemente sea el primer granito de arena para que estas jornadas puedan desarrollarse durante mucho tiempo, porque al final ponen en valor nuestra cultura a través de la gastronomía, ponen en valor pues todo y cada uno de esos productos kilómetro cero de los que disponemos en nuestro municipio, el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, las horas que dedican. Estábamos hablando antes de las jornadas de mi compañero, pues hay que hablar con un ganadero, hay que hablar con un agricultor para ver cuántas horas echa de lunes a domingo. Entonces es una manera de premiarles al final también por su trabajo, y lo único que nos queda a nosotros es promocionarlo, fomentarlo y difundirlo. Yo creo que es bastante importante que nuestra ciudadanía no solo conozca nuestros productos kilómetro cero, sino que reconozcan esa excelente calidad con la que nosotros tenemos, con la que contamos en nuestro municipio. Ya lo decía además en la ponencia el propio Borja Marrero. O sea, él con este foro pudo conocer todos los productos kilómetro cero que teníamos en nuestro municipio, y lo que dijo era que éramos unos afortunados en poder contar con tal amalgama de productos kilómetro cero que poder llevar a nuestra cocina y dar una cocina de calidad. Y con alimentación saludable. Efectivamente. Porque cuando hablamos de kilómetro cero sabemos de dónde viene. Y ayudamos además a la economía circular. Esto es muy importante. Lo que hablábamos antes, es generar sinergias. Nosotros, consumiendo productos kilómetro cero, estamos ayudando a nuestro vecino, a nuestro agricultor, a nuestro ganadero, a nuestro productor de productos kilómetro cero, a poder seguir subsistiendo, y al final generamos una economía alrededor de nuestro municipio que, bueno, yo creo que nos permite mantener determinado sector que en muchas ocasiones se ve menospreciado o denostado. Efectivamente, y no valorado. Doña Ana, ha sido un placer, cómo no, tenerla en esta casa. Siempre es como un libro abierto, ¿eh? Empezamos hablando del libro, pero es como un libro abierto. Y explicarnos la labor y el trabajo y la gestión que se está llevando a cabo, la verdad es que nos deja envidia de conocer ese trabajo, y con la sencillez que usted lo explica. Ha empezado hablando usted de contratación, lo fácil que era la contratación. ¿Pero qué me está diciendo? Si es complicado, y sobre todo con la administración, con la burocracia administrativa, y lo sencillo que para ella lo transmite es la gestión. Y ese es el valor, conocer y dar a conocer un poco más de cerca la administración. Es el valor que le podemos dar cuando al frente de esa administración hay gestores. Y esos son los resultados. Gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes. Pues cerramos esta entrevista con doña Ana Mayor Alemán, que es concejala del Grupo de la Fortaleza en el gobierno del municipio de Santa Lucía. Fíjese usted que gestiona juventud, turismo, transparencia litoral, asesoría jurídica, contratación, estadística y padrón municipal. Y todo esto se traslada a la gestión
Doña Ana nos explicaba la sencillez y decía, y yo que la escuchaba, y seguro que ustedes decían, pero es tan sencillo, pero fíjese usted por dónde. ¿Y sabe dónde está? Cuando hablaba de los productos y de la cocina, ¿no? Ese ingrediente, trabajar, y cuando se llega y se otorga o asume un cargo, de llevarlo a cabo gestionando por el bienestar de los vecinos y vecinas. Y si de algo no podemos reprochar al gobierno de Santa Lucía, conformado por la Fortaleza, es que cuando estaba la Fortaleza se ha notado la gestión. Y esos son los resultados. Cuando están al frente de la administración y se desvive por un bienestar que son de los vecinos y vecinas. Hoy por hoy escasean en muchas administraciones personas que sean gestores y que lleven ese trabajo a cabo. Nos vamos. Ustedes tienen que hacer una reflexión, que eso es profundo. El 28 de mayo hay que depositar una papeleta. Ustedes eligen. Nos vamos y les dejamos con la mejor compañía, la programación de esta casa. Gracias por estar con nosotros.